Maiteirori mamá bewana maicha bene koejoa. Koara pe yaheshata hina ñe'ẽtéva. Ñe'ẽtéva haise España ñe'ẽme verbos. Hayachata mo'úi vose ko ñe'ẽtéva. Ñañepuru hag̃ua jachata ñe'ẽ heise palabra. Te heise propio verdadero. Va es una partícula de modo habitual que le acompaña justamente al verbo. Yachatavei hetepýpe oĩha mokõi mba'e jejesarekoporã vaina ha'éva hína ñe'ẽrapo, España ñe'ẽme ja'e chupe hína raíz, ha ñe'ẽpe hetã'i heise partículas. Partículas jaguerekohína mokõivéva ha'éva mboyvegua, España ñe'ẽme ja'e chupe prefijo, pre porque está antes de la raíz. Siempre entonces esta partícula va antes. Y después tenemos upeigua, heise sufijo. Peba heise después de la raíz siempre está la partícula sufija. Techapy'ã jeguereko ápe amba'apose. Pepe nekuatiápe peguereko ambo'ese. Mba'apo ha'ehína la che ñe'ẽrapo. Mba'apo viene del verbo trabajar en España o en castellano. Ha'apue jeguerekohína a ha hemby ñandéve se ha jepahóva hína pe ñe'ẽrapo ykére. A oĩhína ñe'ẽrapo mboyve. Kuevarehína ha'e ñe'ẽpe hetã'i mboyvegua porque está antes de la raíz. Es una partícula prefija. Ha se ha'e peteĩ ñe'ẽpe hetã'i upeigua. Está después de la raíz. Entonces es una partícula sufija. Hesakákuapeve. Nei. Ha'apue jaguerekohína ysaja, formas. En guaraní hoy vamos a ver 3 formas que podemos entonces utilizar. Por ejemplo, tenemos la primera, moneiva. Moneiva heise España ñe'ẽme afirmativa. Ñamonei hag̃ua ndajaipurúi ni peteĩ ñe'ẽpe hetã'i, sin partículas algunas. Epe guerekópe ndekuatiápe techapyrãrõ hína jaikove. Estoy afirmando que vivo. Jajoayhu, por ejemplo. Jajoayhu heise que nos amamos. Estoy afirmando. Entonces, una acción. Ha'apue jaguereko mokõiha hína mbotovéva, negativa. En mbotové, entonces hay que atender acá, chicos. Tenemos partículas que tenemos que utilizar o agregar al verbo para poder negar. Atiendan, si mi verbo es oral, ¿cómo sería el oral el verbo? Cuando mi verbo no tiene ninguna letra nasal, todito es oral. Puede ser A, E, I, O, U, Y. Y pueden ser las consonantes, ¿verdad? She, ye, le, que, ge, re, re, pe, se, te, ve. Esa capa. Entonces, cuando tiene todito oral, entonces se le agrega la partícula de antes de la raíz. Antes del verbo va la partícula de. Eso es en caso de que mi verbo sea totalmente oral. Ni una letra nasal tiene que tener. Porque si en caso de que tenga una letra nasal, aunque sea una, es un verbo nasal. Entonces se le agrega delante la letra N. ¿Esa acá, bebé? Pues ya guarecohina, a ver, ya muy baraja, peteñe pejetain. Estas son partículas prefijas. La de y la ne son partículas prefijas que van antes del verbo. Dependiendo qué clase de verbo es, tienen que saber reconocer. Y estas son las partículas sufijas, la i y la ri. ¿Cuándo yo voy a usar la i? Cuando mi verbo, tengo que mirar mi verbo, la terminación, porque todos los verbos, todas las palabras en guaraní terminan en vocal. Nei, ho paro, ape, tera epe, tera o, tera upe. Llamo y van a ir pajape, mi partícula sufija, y le agrego una i al lado del verbo. Y si mi verbo termina en i, entonces tengo que agregarle la partícula sufija ri. ¿Es acá? Ya guarecojina te chapunaro ave, pepe necuatiape. Da ya yo hay hui hei te chapuna. Viene la palabra, ¿cuál es mi raíz ahí? Ya yo hay hu, hasta la u. Ya yo hay hu es el verbo de amar. Entonces, vemos acá que no tiene ninguna letra nasal, toditas son orales, entonces se le agrega nd.
Esta A es una partícula conjugativa que vamos a ver más adelante, enseguidita. Entonces, ND se le agrega para que tenga un modo habitual y un sonido elocuente. Vemos que termina en U. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando termina en A, E, O, U, se le agrega I. Solo en caso que terminen en I, se le agrega la RI, como es el ejemplo número 2 que tenemos. Vemos acá. Ya, payerei, el verbo entonces termina en I, entonces en este caso se le agrega la RI. Es acá, pa, bebé. A ver, ya voy a repetir, niete, vagina, tinua, nasal. A ver, ya voy a M es nasal, B es nasal. Por esa razón, este verbo es un verbo nasal. Y cuando es nasal, se le agrega entonces la partícula prefija N. Y el sufijo va a ser, en este caso, dependiendo en qué vocal termine. En este caso termina en U, entonces se le agrega solamente la I. Y en el último ejemplo, tenemos que terminar en I y ahí se le agrega RI. ¿Es acá? APB. Y pajaya guarecojina, esa ya por anduva, interrogativa, ya lleva su pejina España y M. Para preguntar tenemos dos partículas que podemos utilizar. Podemos, digo, porque ustedes pueden elegir en el caso cuando vamos a estar conjugando o reconocer, entonces una de estas dos siempre se utiliza. Ya guarecojina y por una pa. Pa y por una PTI, jaero PTI, PGTI, upeiwa. Upeiwa, o sea, cuando es una partícula sufija. Pa es una partícula sufija que va después del verbo. Pero si vamos a ver acá o utilizar el pa siempre va unido al verbo. Unido, como una sola palabra. En caso de la siguiente partícula, picó, picó puede ser o tiene que estar separado del verbo. Puede ser que vaya antes o después del verbo. Ya boreko te chapuna, penecuatia bebe boreko, heñan de yepununa, pujarepa rejechaba, pujarepa, pa, ahí está. Pa, no confundan con ta. Hay muchos que confunden con la partícula ta. Ta es una partícula conjugativa, pero de tiempo futuro. Pa tiene que ser para la interrogativa. Entonces, pujarepa, rejechaba. Pujaré, rejechaba pa. Entonces, la partícula pa la acompaña. Cuando tienen que ustedes reconocer dónde está la partícula pa, que es en este caso la interrogativa, indica interrogación o pregunta. Después tenemos el otro picó. Pujaré picó rejechaba, nuestro verbo rejechaba, allá va. Entonces vemos acá que picó está antes del verbo. También podemos decir pujaré rejechaba picó, podemos decir también, podemos utilizar el picó antes o después del verbo. ¿Es acá? Nei, ya haré que tu jese. Cuando haya puta te envía poita iba, ya ya. Es acá, paterana es acá por ahí PM. Te envía popete hija, heñan de veña mongora, jaguañe teba. Encerrar en círculo entonces el verbo en cada oración. Ha y you quiere, ya moita hina baixagua, usayapa, o wera hajina pe, nieteba. Esa capa, ya ya tapete hija. Pete ya pota ñondive, ha pui bebe, ya pota pena ñomi, ha pui bechucata cheve. Ya wera coco ape, hei ñandebe hina, pe caraindo wero imbaeve y pope. Ma pape ñande ñeteba. Ndowerui. Ya bota pues lo peixa. Ndowerui ya chata hina wore coja. Ni epejetain. Volve guaja evande. ¿De qué indica? Indica negación. Y vemos acá la partícula sufija i. Entonces, ahí ya nos indica que este verbo es negativa. Vaya ya esta hina guaraní me prueba. Bo to beba. Acá tú ya es boto beba, teran boto ve. ¿Es acá? Bueno, después ustedes hacen los siguientes ejercicios. En el ejercicio B, heñan de vejina, ñambo hasa hanwa, umiñe te voy imagina afirmativamente, moneim. Hape bembo hasa tajina boto ve, haporandupe. Nei, yeñe punu.
Ya guarecoina te chapuna vuelve. Yaguata. Yaguata es mi verbo afirmativo. Yaguata, estoy afirmando que estamos caminando. Nei. ¿Cómo voy a poder transformarlo, agregarlo, o en este caso cambiarlo en forma negativa? ¿Cómo puedo negarlo? Entonces vemos acá que mi verbo toditas son letras orales. Entonces, ¿qué pasa si mi verbo tiene todo oral? Le agrego la partícula prefija nd. Da, ya, wa, ta. Wata termina en a. Y cuando terminan a, e, o u, se le agrega la partícula sufija i. Y queda así, naya watai. Después tenemos en forma interrogativa. Podemos usar en forma afirmativa o en forma negativa, no importa ya. Pero para preguntar en forma afirmativa o negativa, hay que tener en cuenta las partículas de interrogación, sí o sí. En este caso yo vuelvo a transcribir yawata y ahí está, yo elijo. Si uso partícula pa, tiene que estar unido a mi verbo yawatapa y acentúo mi a. Yawatapa, o si no, yawata, pico, si es pico, tiene que ser separado de mi verbo. Eso es todo. A bebé, ¿se acaba? Nei, temye popa ha yaguarecojina, ñemosusu, dice conjugación. Vamos a conjugar un poquito nuestros verbos que aprendimos en las tres formas. Vamos a conjugar. Para eso es importante recordar, yo le estaba mencionando que existen partículas que acompañan al verbo, a la raíz, para poder conjugar sí o sí. Necesitamos tener en cuenta para las partículas conjugativas, las más usuales o propias son a, re, o, ya o ña. ¿Por qué ya o ña? Porque depende de si mi verbo es oral, uso ya. Y si es nasal, ña. Ro, pe, o. Bueno, estas partículas son entonces para conjugación que vamos a estar utilizando entonces nuestra conjugación acá. También hay que tener en cuenta que hay partículas pronominales, que es shen de pronombres personales en este caso, que aparte de mencionar acá, por ejemplo, tenemos nuestro cuadro, estas son, en este caso, estos son los pronombres personales. En este orden tienen que siempre manejar she, de, jae, ñande, ore, pe, jae, cuera, nei. Y estas son las partículas conjugativas propias que les había dicho ahí. En su información tienen a, re, o, ya, ro, pe, o. Esto, entonces la a siempre es o corresponde, en este caso, al pronombre she, la re, al de y así sucesivamente. Pero también a veces hay las pronominales, como le había dicho, la she, la de, otra vez prácticamente lo mismo que estos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, arandú, she arandú se dice she arandú, es como si fuese entonces decir yo inteligente, no es una forma correcta de conjugar. Entonces, en ese caso se usan las conjugaciones pronominales, que es she, de, ñandei, ñané, ore. Y después tenemos, entonces vamos a conjugar, ¿les parece? Nos pide el ejercicio conjugar el verbo pukabu, sonreír. Entonces yo ya le estaba completando aquí, en este caso el terarangüe, los pronombres personales ya están ahí. En este orden van a ustedes transcribir y empiezan. En este caso es importante, por ahí si les facilita pueden poner otro color, entonces las partículas conjugativas propias como yo hice. Y vamos a empezar. She, ¿cómo se va a decir? A, pu, ka, bu. El primero vamos a hacer, el resto van a practicar solitos. En forma afirmativa, entonces digo, she apukabu, yo sonrío. ¿Es acá? Después tenemos, en forma negativa, acuérdense que tenemos que tener en cuenta las partículas negativas. ¿Cómo voy a negar yo? Mi verbo no tiene ninguna letra nasal, entonces voy a usar la partícula prefija nd. She y la partícula conjugativa propia, por eso le dije que le iba a explicar más adelante, a. She, da, u, ka, bu. Bueno, terminan ¿qué le agrego? ¿La i o la ri? La i. Entonces es she, da, puka, vui. Y se le agrega un acento para que tenga más sentido completo y buena escritura.
Ney. Ja, pues ya cogina por andú. Vaya está por andú. Pa o picó puedo usar, porque en la conjugación voy a usar una sola clase, ¿eh? O todo pa o todo picó. Entonces digo, she apukabu. Si voy a usar pa, entonces va unido al verbo. Apukabu pa. Y así sucesivamente van a ir trabajando ustedes